Vamos a hablar de lo que ocurre en las provincias. Saludamos a Marina nuevamente. Marina, te escuchamos. Hola Pablo, muy buenas noches, renovamos el saludo. Bueno, recién dabas cuenta de la situación de las provincias respecto de la ocupación de camas de terapia intensiva, pero la situación del sistema sanitario de cada distrito se mide también a partir de lo que sucede con el otro recurso que no es material sino humano, que pasa con los médicos en estas curvas que están amesetadas en el interior y que en algunos casos siguen creciendo. Bueno, complicada es la situación de la provincia de Santa Fe, que el número de positivos le sigue directamente a la provincia de Buenos Aires. Santa Fe es uno de los distritos más complicados y Rosario también está mostrando esta situación. Hoy los trabajadores por la salud colectiva se manifestaron frente al Monumento de la Bandera para pedir al gobierno provincial que apriete el botón rojo. Esto significa que restrinja actividades para tratar de bajar los contagios y el número de fallecimientos. Estaban pidiendo que no se naturalicen las muertes y vienen dando cuenta del estrés del sistema sanitario a partir del recurso humano. Nos vamos a trasladar a la ciudad de Rosario para darle la bienvenida a un referente del lugar. Saludamos al doctor Marcelo Beltrame, quien es cardiólogo, trabajador del área de coronavirus. Muy buenas noches, Marcelo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Una pequeña aclaración. Yo pertenezco a la ciudad de Santa Fe, trabajo en la ciudad de Santa Fe, pero obviamente con vínculos tanto a nivel de hospitales y demás, en comunicación directa con todos los efectores de la provincia. Bien, bueno, lo decíamos recién, la provincia de Santa Fe toda está indicada como uno de los distritos más complicados en cuanto al número de positivos. Bueno, consultarle a usted como trabajador del lugar, ¿cuál es la situación, el escenario en este momento? Sí, el escenario es realmente complejo. Por el momento se está sosteniendo, pero con recursos ya muy sobre el límite. Recursos de camas hospitalarias, recursos de insumos que todavía hay y por sobre todo el tema de los recursos humanos de toda el área, desde el grupo de todos los que trabajamos en el área de salud, desde personal de servicio, desde el personal de enfermería, desde el personal médico, etcétera. Estamos teniendo una alta tasa de contagio también dentro de lo que es el personal de la salud, lo que hace que nos esté mermando muchísimo el recurso humano para poder sostener esto. Y nos preocupa muchísimo porque si los números siguen aumentando, si la curva que ahora está ligeramente mesetada continúa subiendo como estos últimos días o como se prevé que puede suceder, no sabemos hasta dónde el sistema va a poder soportarlo. Le quiero preguntar, Marcelo, por esta cuestión que está dando vuelta, que algunos la señalan, que algunos la marcan. Esto generó inicialmente la escalada de contagios en el conurbano bonaerense, en el AMBA, la provincia de Buenos Aires, y después esa ola llegó hacia el interior. ¿Hubo algo que se hizo mal? ¿Hubo algo que no se hizo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo podemos entender este fenómeno de esta manera? A ver, es difícil hablar de lo que se hizo bien o de lo que se hizo mal. Creo que en ese sentido podríamos hacer una lista innumerable de cosas que se han hecho muy bien y cosas que se han hecho mal. En realidad yo creo que no es esa en este momento la cuestión de evaluar qué se hizo bien o qué se hizo mal, sino cómo seguimos de acá en adelante. Era esperable. Nosotros sabemos que esto es un virus. Un virus es un patógeno altamente difícil de controlar, difícil de seguir o de parar. Y una de las principales medidas que nosotros podríamos haber tomado, que a lo mejor no se cumplieron de la manera más adecuada, es el correcto distanciamiento social. Uh-huh. Si nosotros vemos que muchos de estos contagios tienen que ver con reuniones sociales específicamente o el mayor número, es una de las cosas que podríamos plantear que se han hecho mal. Y es un número grande. Y después, por supuesto, entra también el
el azar, por decirlo de alguna manera, que por más que uno tome todos los recaudos, bueno, siempre existe un riesgo, que es mínimo si uno hace las cosas bien. Pero bueno, no deja de suceder. Pero creo que uno de los grandes problemas fue el movimiento irrestricto en algunos momentos y la falta de cumplimiento en otros. Bien. Marcelo, el azar, el cuidado de la distancia, las reuniones sociales, tienen que ver con la responsabilidad individual de la sociedad. Yo le quiero consultar por la gestión sanitaria de la provincia. ¿Usted cree que deberían endurecerse las medidas? ¿Está conforme con las restricciones? ¿Cómo lo evalúa desde el sistema médico? Mire, nosotros desde el sistema médico consideramos, obviamente nosotros tenemos la visión de médicos, y en esto entran a jugar un montón de otros factores. Si vos nos preguntás a nosotros, como médicos, pura y específicamente como médicos, ¿qué es lo que te vamos a decir? Gente, 15 días, un mes, todo adentro de casa, nadie sale, como en las etapas iniciales. Eso obviamente generaría un corte en la movilización de la gente y por lo tanto la transmisibilidad del virus. Pero obviamente hay muchísimos otros factores en el medio. En el sentido de que hay gente que si no se moviliza no come. Hay locales, negocios que tienen empleados, que tienen que sostenerse, que tienen que pagar impuestos, que tienen que seguir. ¿De acuerdo? Entonces, el planteo que nosotros muchas veces hacemos es que sí, se endurezcan un poco más los controles de manera puntual y específica en cuanto a las libres circulaciones de las cuestiones que son realmente innecesarias. Y de esa manera tratar de, por lo menos, contener lo que se pueda contener. Le quiero consultar respecto a algunas provincias que tienen números un poco más favorables de contagio. Bueno, por ejemplo, el presidente realizó el mensaje de Misiones, que es una provincia que tiene más o menos un escenario favorable. ¿Ha mediado por allí algunas de las cuestiones que usted está planteando, que son muy atendibles, por supuesto, como, bueno, está bien decirlo, el azar, pero respecto de los controles, de los ingresos, ¿ha tenido algo de determinante ello? Miren, en su momento se hicieron los controles, fueron bastante estrictos, incluso para los ingresos a la ciudad o a las provincias. Yo me movilizo y viajo mucho por cuestiones laborales de una localidad a otra, y en su momento no se entraba, no se salía de una localidad sin antes pasar por un control y especificar a dónde iba y mostrar la habilitación. Pero eso fue el inicio. En este momento, en donde más tendríamos que tener esos cuidados y esos controles, y son por ahí un poco dificultosos o cuestionables, por decirlo de alguna manera. Eso por un lado, ¿no es cierto?, en cuanto a los controles. Y por el otro lado también está la responsabilidad de todos. Porque más allá de los controles, me ha tocado ver en determinados momentos, movilizándome, yendo a un hospital, yendo a un lugar, pasar por áreas públicas abarrotadas de gente, sin la correcta distancia, sin el uso de los materiales, e incluso me ha tocado ver móviles policiales pidiendo por favor a la gente que se distancien, que se retiren, sin ningún tipo de respuesta. Entonces, acá tenemos que considerarlo todo como un mix. Por un lado, sí, el tema de los controles deberían ser más duros, indudablemente, pero por el otro lado nuestra responsabilidad debería ser mayor también, sin que eso implique entrar en un nivel de restricción total y absoluta. Si nosotros fuéramos también responsables, manteniéramos nuestras distancias, no concurriéramos a lugares públicos, acatáramos las indicaciones que se nos están dando, los números serían absolutamente diferentes. Bien, para tener en cuenta. Doctor Marcelo Beltrame, gracias por su tiempo. Es importante saber lo que está pasando en Santa Fe, del mismo modo más o menos que Córdoba, con una cantidad de casos importantes. ¿Usted cree que por las estadísticas del día y de los días, y no la fotografía de las 24 horas, sino explayado ya por lo menos en una semana, hay una especie de meseta en Santa Fe a pesar de la cantidad de casos? Sí, a ver, si lo hacemos como vos me planteas, promediando, digamos, los números de estos últimos días, hay una ligera meseta o un ligero ascenso, pero no tan marcado como hace 20 días, un mes atrás. Bueno, pero todavía hay ascenso.
Le hago una preguntita de paso con su especialidad, Marcelo. ¿Qué pasa con los pacientes con problemas cardíacos? ¿Están yendo a atenderse? ¿Se siguen preocupando por los tratamientos, por seguirlos? ¿Ha decaído la consulta por ese tipo de casos? Ha decaído un poco la consulta en el sentido de, digamos, entre comillas, consultas no de urgencia o de Claro. controles de patologías más complejas o que requieren seguimiento. Por ejemplo, han caído sí los números de controles de la gente que va a hacerse los chequeos. Eso ha caído. Que tiene una doble lectura. Por un lado es bueno, por un lado es malo. Es bueno en el sentido de que al no estar circulando por hospitales disminuyen su riesgo de contagio. Claro. Es malo en el sentido de que son pacientes que no se están controlando. Y la patología continúa. Sí, no es todo coronavirus. Seguimos teniendo patología cardiológica, seguimos teniendo insuficiencias cardíacas, infartos, ACV y apendicitis y todas las enfermedades que teníamos antes. Por eso, en ese sentido, por un lado es bueno y es malo. Pero en otro sentido, todo lo que es control, manejo y consulta de patología bajo seguimiento, al menos lo hablo de mi especialidad puntual, a modo de ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca o pacientes que han tenido infartos o pacientes que han sido sometidos a tratamientos quirúrgicos, esos siguen viniendo, siguen controlándose, se les está entregando la medicación en el área hospitalaria en el cual yo estoy trabajando, los pacientes que vienen a hacer sus controles y muchos de ellos a retirar medicación, la medicación está disponible, se les está entregando y en el caso de obviamente requerir algún estudio o algún procedimiento, eso se está haciendo de manera casi normal hasta el momento. Bien, Marcelo, gracias por su tiempo. Nos ha gustado mucho y hemos disfrutado mucho hablar con usted. Por favor y a su disposición. De igual manera, gracias, buenas noches. Por aquí también, buenas noches, Marcelo. Bien, Marina, allí de primera mano la situación en Santa Fe. Vos la has seguido muy de cerca, sos casi una especialista en lo que ocurre en el interior de nuestro país y Santa Fe complicada. Me equivoco si digo que fue la primera provincia que corrió a la ciudad de Buenos Aires del segundo lugar. Sí, claramente. En el número de casos positivos, primero la provincia de Buenos Aires, después la provincia de Santa Fe y si no me equivoco, inmediatamente después viene Córdoba, Mendoza y Tucumán. Pero el caso de Santa Fe es bien complicado, no tanto por el sistema médico en cuanto a los recursos materiales, porque es una provincia que está equipada, sobre todo en la gestión de Wiener, sino más bien por la cuestión del recurso humano. Los médicos están saturados y cada vez son menos porque lamentablemente terminan muchos de ellos infectados por coronavirus. Bueno, Hermes Wiener, primer gobernador socialista que hizo tanto por la salud en la provincia de Santa Fe, que lamentablemente falleció este mismo año. Sí. Te invito a ver una linda nota, te va a gustar a vos y ojalá a la gente también. Hoy regresaron los vuelos. ¿Querés ver lo que pasaba en el aeropuerto de Córdoba? Sí, por supuesto. A ver. Mirá qué lindas escenas.